Hola a todos, soy Liliana Di Feo, trabajo en el IPABE, SEAP, INTA Córdoba y les voy a hablar de la batata, de su principal limitante en la producción, que son las virosis, y de la forma de controlarlas. En esta fotografía pueden observar un cultivo sin virus y al lado cultivos con virus, los virus observados al microscopio electrónico y una planta libre de virus y una planta con virus. Observen cómo disminuye la producción y la forma de controlarlo es a través de las batatas de sanidad controlada que son obtenidas por cultivo in vitro de meristemas. La batata es un cultivo sumamente importante de origen americano, es el séptimo cultivo alimenticio en el mundo, donde se producen 92 millones de toneladas aproximadamente en 8 millones de hectáreas plantadas. Es el tercero entre los que tienen órgano comestible subterráneo, luego de la papa y la mandioca. Es sumamente rústico y adaptable por lo que se lo puede cultivar en diferentes condiciones de suelo y de clima y muy amistoso con el ambiente sin necesidad de aplicaciones de agroquímicos en alta medida, en gran medida. Se lo considera en Japón, que es el país desarrollado que más consumo de batata posee, un alimento casi perfecto, debido a que es una comida ideal cuando se combina con proteínas y lípidos. Por otra parte, la equilibrada combinación de nutrientes que posee y su alta capacidad para producir energía comestible diaria han sido factores determinantes para que los norteamericanos la estudien para cultivarla en las futuras estaciones espaciales y la han incluido en los menúes de las escuelas. Es, por lo tanto, un alimento con excelentes propiedades nutracéuticas y funcionales, es decir, que intervienen en la prevención de las enfermedades. Produce más biomasa y nutrientes por hectárea que cualquier otro cultivo alimenticio y en los países en desarrollo, entre los cuales está Argentina, que concentran el 95% de la producción, los rendimientos son muy bajos debido fundamentalmente al uso de material de plantación de baja calidad y sanidad, pese a ser allí la quinta especie cultivada luego de arroz, trigo, maíz y mandioca. La batata es un alimento altamente nutritivo y con propiedades en la prevención de enfermedades que se llaman propiedades funcionales. Cada 100 gramos de batata se proveen 111 kilocalorías de energía, superando ampliamente a la papa. A diferencia de la papa y del arroz, posee un bajo índice de glicemia, por lo que es recomendable para diabéticos. Es decir, al ser consumida, su absorción, la absorción de los azúcares en sangre es muy lenta, aumenta esa concentración de azúcares en sangre de manera lenta y retornan esas concentraciones a sus niveles normales de manera suave. Sus proteínas, aunque están en concentración baja en batata, son de alto valor biológico por alto contenido del aminoácido lisina. Además, tiene un alto contenido de minerales como el potasio, el fósforo, el calcio y el hierro, y debido a la alta relación potasio-sodio, es favorable en dietas de personas con hipertensión arterial. Es necesario aclarar que estos minerales están presentes sobre todo en la piel y en la corteza de la batata, por lo que se recomienda consumirla con piel. Por ser la hortaliza que tiene mayor contenido de fibra digestible, previene el cáncer de colon, controla los niveles de azúcar en sangre, permite disminuir los niveles de colesterol en sangre y es incluida en dietas para adelgazar debido a la sensación de saciedad que provoca. Tiene alto contenido de vitaminas, especialmente de la vitamina A, que le da su color amarillo anaranjado a la pulpa, vitamina B1, vitamina C, E y ácido fólico. Las vitaminas A y E son antioxidantes, junto con los fenoles y las antocianinas, que le dan el color púrpura a la piel y en algunas variedades de batata a la pulpa. Es importante tener en cuenta que cada vez más se escogen para el consumo
genotipos cultivares que tienen pulpa anaranjada y piel morada por las propiedades de prevención de enfermedades que poseen. Pero la batata no solamente se destaca por ser un alimento casi perfecto, sino que además es generadora de empleo. Posee amplia relevancia social por la cantidad de puestos de trabajo que genera. Así, en 2005-2006, en el departamento Colón, en la provincia de Córdoba, que es la zona de producción de batata, más de 100 productores y sus familias se dedicaban a su cultivo, y a ellos se sumaban operarios especializados en diferentes labores de campo, como trasplante, manejo, conducción de almácigos, bajo plástico, riego, etc. Además, en los lavaderos hace falta una gran cantidad de personal para clasificar la batata, embolsarla, empacarla, cargarla, enviarla a los diferentes mercados o bien a establecimientos donde se la industrializa. Se necesitan aproximadamente 10 a 12 operarios por hectárea en almácigo, trasplante y cosecha. Un equipo de batata, que corresponde a 30 toneladas, permite la subsistencia de numerosas familias, la del chofer, la del dueño del camión, la del expendedor de combustible, la del verdulero, etc. Esto hace que la batata, en definitiva, se destaque como generadora de empleo, a diferencia de cultivos como soja, maíz, trigo, etc. En nuestro país, la principal zona de cultivo es la región pampeana, en donde se concentra el 43% de la superficie plantada, le sigue el noreste argentino con un 40%, el noroeste con el 15% y Cuyo con un 2%. Cada vez hay más zonas de producción, más provincias que están adoptando este cultivo, y en el año 2019 la producción de batata fue de aproximadamente 339.000 toneladas en casi 23.000 hectáreas plantadas, con un rendimiento promedio de 15 toneladas por hectárea. El consumo está aumentando cada vez más debido a que la batata es, en definitiva, una hortaliza nutritiva, saludable, y dada la tendencia de los actuales hábitos alimentarios. Por eso es que puede convertirse en un producto que va a tener mucha más participación en la dieta de los argentinos. También ha aumentado la demanda, no solamente para consumo directo, sino para fábricas y recientemente para exportación. En cuanto a las virosis de batata, son la principal limitante en la producción de este cultivo en todo el mundo, y podemos decir, ¿no es cierto?, en primer lugar, que estas virosis son favorecidas, por un lado, por el intercambio indiscriminado de material vegetal que existe a nivel de todo el mundo, nacional y provincial, y por otro lado, por la multiplicación agámica o vegetativa que posee esta especie. Nosotros sabemos que semilla es todo órgano que se utiliza para la propagación de una especie, y que no solamente este término, este concepto, incluye a la semilla botánica originada de reproducción sexual, sino también, en el caso de la batata, son, por ejemplo, las mismas batatas que se utilizan para hacer almácigos, de donde luego se obtiene la semilla, que son los plantines. Esa multiplicación que se realiza de esa manera, sin que medie la reproducción sexual, se llama multiplicación agámica, y es muy práctica, pero a la vez es muy perjudicial, porque a través de ella se transmiten las virosis. Todos los virus se transmiten de esa manera. En cambio, la semilla sexual, en la mayoría de las virosis, constituye un filtro para ellas. Son muy pocos los virus que se transmiten por semilla sexual. En el caso de la batata, los plantines que provienen de una planta enferma del año anterior van a estar enfermos, y en ellos la concentración de virus va a estar aumentada. Hay 30 virus de batata aproximadamente en el mundo. En nuestro país vamos a ver que hay 7 virus. Respecto a la fuente primaria de infección,
Si nosotros tenemos un cultivo de batata sano y cercano a él existen cultivos que están infectados con virus y hay moscas blancas o pulgones, estos insectos actúan como vectores de virus y van a contagiar a nuestro cultivo sano, de tal manera que esa es la fuente primaria de infección. En este gráfico podemos ver una planta de batata que era sana, pero debido a la presencia de un cultivo enfermo vecino a este cultivo sano y a la presencia de los vectores de virus que son estos, esos virus fueron introducidos por esos vectores en la planta. Los representamos como puntitos negros y esos virus se dispersaron por toda la planta a través de los tejidos de conducción, especialmente a través del floema, llegando a las raíces. Al año siguiente, esas raíces se plantaron para realizar almácigos y a partir de esos almácigos obtener plantines. Esos plantines que surgieron de esas raíces enfermas eran amarillos o son amarillos, se los llama cloróticos y enanos debido a la presencia de virus que se van acumulando de una estación de cultivo a otra. Por lo tanto, estas batatas, las raíces y los plantines, constituyen la fuente secundaria de infección. En nuestro país, la enfermedad actual que hemos determinado nosotros es el encrespamiento amarillo de la batata, y se puede observar manchones cloróticos, amarillos y enanos en el campo que están afectados por esta enfermedad. La flecha roja los indica y con la flecha violeta se pueden ver plantas que están asintomáticas, es decir, probablemente libres de virus. Esta enfermedad, que es la virosis más grave que se haya presentado hasta el momento en nuestro país y en el mundo, produce una variabilidad de síntomas en hojas como las que se puede ver en esta figura. Es producida por 7 virus, los que están en anaranjado han sido determinados por nuestro equipo de trabajo recientemente, son virus que antes no fueron citados en la Argentina, los que están en negro ya estaban presentes y los vectores de dichos virus son, como dijimos, los pulgones, las moscas blancas y una chicharrita. Aquí podemos ver fotos de los viriones, es decir, de esas partículas virales al microscopio electrónico, ya que los virus no pueden ser observados por su tamaño, que es muy pequeño y se mide en nanómetros, al microscopio óptico. Bueno, este encrespamiento amarillo causa daños en todos los componentes del rendimiento, como el peso fresco de la parte aérea, el número de guías, el número total de raíces, el peso total de raíces, el número de raíces comerciales y en el área de las hojas. El peso de raíces comerciales sufre una disminución del 94% en plantas afectadas por la enfermedad respecto a plantas sanas. Y esto se puede ver aquí, en donde tenemos la producción de 10 plantas enfermas versus de la producción de 10 plantas libres de virus. No solamente se ve afectada la producción, es decir, el número y el tamaño de raíces comerciales que produce una planta, sino también su calidad. Podemos observar a la izquierda una planta libre de virus y a la derecha el corte transversal de una raíz de una planta que tenía encrespamiento amarillo. Como podemos ver, esta raíz es muy pálida con respecto a esta, que es anaranjada, y eso es porque hay una notable disminución del contenido de provitamina A o beta-carotenos en las raíces enfermas con encrespamiento amarillo respecto a las raíces libres de virus. Bien, esta enfermedad es importante con respecto a las que se habían presentado en décadas anteriores porque produce síntomas y daños en todas las variedades y en todas las regiones de cultivo del país. Bien, ¿cómo se manejan las virosis de batata? El primer paso para implementar técnicas de control de las virosis de batata es detectar e identificar a los virus, que son los agentes causales de estas virosis. Lo que se hace en primer lugar es injertar esa planta sospechosa de virus sobre una planta indicadora, esto es una prueba biológica,
que es pariente de la batata y que se llama Hipomea setosa y que rápidamente acusa la presencia de virus porque aparecen síntomas como los que se ven acá. Los nervios se tornan amarillos y además aparece un moteado, presencia de manchas amarillas en medio del verde que se llama mosaico. Otras pruebas son las pruebas que utilizan suero, como en el caso de los virus humanos, que se llaman pruebas serológicas. En este caso tenemos dos variantes de ELISA, DAS-ELISA y NSM-ELISA. La presencia de manchas amarillas o de manchas violetas respectivamente son indicadoras de que las muestras que están aquí, cada una de estas es una muestra, una planta de batata diferente, están infectadas. Hay otras pruebas, como la de la PCR, que son pruebas moleculares que nos permiten detectar el ácido nucleico, el ADN, que tienen algunos virus, como los geminivirus, a través de una banda, luego de hacer una corrida electroforética. Y, por supuesto, la microscopía electrónica, que es la observación directa del causal del virus, que son las partículas virales. Bien. El método más eficiente de manejo de virus de batata es emplear semillas de sanidad controlada, evitando el uso de plantines, de material de plantación procedentes de otras regiones de cultivo, porque con ese material seguramente estaremos introduciendo patógenos que no están presentes en la zona. Esta forma de manejo debe realizarse de manera continua, dada la gran cantidad de virus presentes en el encrespamiento amarillo y dado la aparición recurrente que tiene estas virosis. Siempre el éxito del cultivo va a depender siempre de la calidad de la semilla, es decir, la calidad de las batatas y de los plantines que se originen de esa semilla, que va a estar determinada por la pureza varietal y por la sanidad. En nuestro país se han obtenido incrementos en los rendimientos notables a partir del uso de propágulos, de plantines con sanidad controlada. Por ejemplo, en Misiones, en Oberá, Arapey Iña, que es un cultivar de batata, llega a producir hasta 60 toneladas por hectárea de batata, mientras que cuando se usaba batata común de la zona, los rendimientos no eran mayores a 25 toneladas. Y en la zona de San Pedro, un cultivar llamado Boregar, de pulpa naranja, llega a producir 60 toneladas por hectárea y en la Iña 50 toneladas por hectárea contra 15, 25 toneladas por hectárea que producía el material que no era libre de virus. Es importante destacar que en nuestro instituto se producen esos materiales con sanidad controlada de batata. ¿Y cómo se produce ese material con sanidad controlada? Regenerando las plantas a partir del cultivo de meristemas. Los meristemas son el domo o la parte más extrema de una yema terminal, ¿sí? Una yema del tallo terminal, que se extrae y se siembra en un medio de cultivo apropiado, y las plantas tienen la capacidad de regenerar una nueva planta a partir de dicho meristema, que no siempre esa planta estará libre de virus. Esas plantas, en primer lugar, se multiplican en condiciones de in vitro, dando origen a lo que se llaman vitroplantas, es decir, se las gajea, se las corta en pequeñas estaquitas que se siembran en un medio de cultivo y la plantita allí crece. Una vez que esas plantas han crecido, como son plantas bebés, son plantas muy tiernitas, se las aclimata a las condiciones ambientales en invernadero. De tal manera que esa aclimatación es progresiva, es decir, se las tapa con un frasco que se va destapando progresivamente hasta que la planta ya queda totalmente descubierta. Todo esto se hace dentro de jaulitas que tienen una cobertura con malla antiáfidos para evitar la entrada de cualquier insecto. Estas plantas, posteriormente,
se someten a un diagnóstico para ver si están libres de virus a través de las pruebas que hemos mencionado. El conjunto de pruebas nos permitirá determinar si las plántulas tienen sanidad controlada, es decir, si están libres de virus. Si ello ocurre, esas plantas se siguen micropropagando in vitro y se siguen multiplicando en invernadero dentro de estas jaulas y a su vez dentro del invernadero, hasta tener suficiente cantidad de plantas como para llevarlas a los módulos de multiplicación de plantas que están ubicados en el campo experimental del IPAVE. Allí adentro, este módulo que está protegido con malla antiáfidos y que tiene una doble puerta, va a albergar a los diferentes cultivares o variedades que son requeridos desde las distintas zonas productoras. Estas plantas son entonces las plantas madres dadoras de semilla, que son los plantines, que acá se los ve cómo se los acondiciona para mandarlos luego a las diferentes regiones donde van a seguir siendo multiplicados como semillas hasta obtener suficiente cantidad de material para plantarlo en lotes comerciales. En cada región de producción hay módulos de multiplicación como los del IPAVE, en donde se preserva la sanidad de las semillas. Es importante decir, ¿no es cierto?, que el IPAVE cuenta, o en el IPAVE se han podido regenerar y liberar de virus aproximadamente 20 variedades de batata de diferente color, de piel y de pulpa, que son requeridas en las distintas zonas de producción del país. Pero es importante también destacar que la preservación de la sanidad de esas plantas obtenidas por cultivo in vitro deben ir siempre acompañadas de medidas de manejo adecuadas, que en este momento no las vamos a expresar, dado que el tiempo es corto. Otra de las cuestiones que nos enorgullece en el IPAVE es que nuestras plantas libres de virus son las madres de las raíces que están viajando al Reino Unido desde San Pedro y desde la provincia de Formosa. Es decir, por primera vez en la historia de la batata en el país se iniciaron las exportaciones, en este caso a Inglaterra. Por último, les voy a solicitar que respondan a la encuesta que está en el link que les muestro aquí, y luego de contestarla, por favor, les pido la envíen a mi correo electrónico, que es este. Antes de despedirme, quiero agradecerles, espero que les haya resultado útil la charla, y en mi nombre agradecer al equipo de trabajo de Batata, Andrés Luque, Antonella Vilanova Pérez, Sofía Flamarique y Ramón Suaznado. Muchísimas gracias.